mensajes del gobierno de Dios y le estamos dando continuidad al mensaje de hoy a partir del versículo 1 al versículo número 9, amén. Yo te pido que me sigas con tu mirada y al terminar vamos a hacer una oración y luego estaremos sentándonos para poder disfrutar del mensaje, amén. Estamos, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Sígueme con tu mirada, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y eran jueces. Y el nombre de su segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. 7. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Oramos, Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Trae palabra que nos conforte, nos confronte. Estamos prestos y dispuestos a recibirla. Quiero ser un instrumento útil, Padre. Sorpréndenos de una manera poderosa, sobrenatural, sobre todos los que estamos aquí, que podamos salir edificados. Habla, revela lo que hay en el corazón de los hombres, Señor, de las mujeres, Padre mío, y hablaremos tu palabra para que tú te lleves la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Toma tu lugar, tu asiento. Amén. Me vas a escuchar por un buen tiempecito, unos minutos o unos varios minutos. Amén. Y estamos hablando sobre desechando el gobierno divino. Amén. Dios quiere gobernar sobre la tierra. Y cuando habla que Dios quiere gobernar sobre la tierra, Dios quiere gobernar sobre nuestras vidas. Y gobernar es tomar el mandato, tomar el liderazgo. Amén. Todo grupo social o todo punto de reunión necesita de un líder. Amén. Incluso cuando hacemos alguna reunión, un convivio, buscamos que alguien lidere, amén, quien toma la decisión, vas a traer esto, aquello, que se va a hacer desde el inicio al final. Esto así es, así Dios nos creó, porque ese es el modelo de Dios, un gobierno, un líder, amén. Y el gobierno que siempre Dios quiso era querer gobernar sobre los hombres, sobre la tierra, pero el hombre desechó el gobierno de Dios, amén, lo hizo a un lado. Muchas veces hasta cuando nos hacen una invitación a venir a los pies de Cristo o invitarnos para que escuchemos la palabra de Dios, y cuando nosotros hacemos fútil, nosotros a eso se le llama desechar, y desechar es algo que creemos nosotros que ya no puede ser qué cosa, bueno, ya no interesante, amén. De esa misma manera muchas veces estamos desechando a Dios sin darnos cuenta, amén. Cuando Dios quiere, dice su palabra, juntarnos, como Jesús decía: quiero juntar a mi pueblo como las gallinas, dice, juntan a sus polluelos, pero ellos no quisieron, sino se esparcieron, amén. Dios siempre va a buscar tenernos siempre con Él, porque Dios, como buen padre, va a buscar darnos lo mejor. Pero muchas veces nos dejamos llevar por nosotros mismos,
porque nos negamos a ser gobernados de parte de Dios. Y aquí vemos una historia interesante del pueblo de Israel. Antes decía y les he estado diciendo que Dios gobernaba sobre el pueblo de Israel. No había un rey, no había un presidente, sino se le llamaban jueces, personas que eran levantadas de parte de Dios, y lo que Dios les decía que deberían de hacer, eso hacían. Era un gobierno teocrático, gobierno de parte de Dios. Pero el pueblo se llegó a cansar de ese gobierno, el pueblo se llegó a cansar de esa manera. El pueblo no quería ser gobernado por alguien que Dios levantara y los dirigiera. Amén. Y dice los primeros versículos de este capítulo 8, incluso en el encabezado de ese capítulo 8 dice: Israel pide rey. Israel no tenía rey, pero Israel, esa nación, pide un rey. Y vemos en los primeros versículos, dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Amén. Vemos que Samuel es un hombre de Dios, pero los hijos no salieron o no pueden salir igual que sus padres. Los hijos optaron por otro rumbo. ¿Y cuáles fueron los malos caminos de los hijos de Samuel? Que solamente tuvo dos. ¿Para qué quería más? Y solamente con esos dos. Dice que estos se desviaron, amén. Hacían no las cosas muy bien. Dice que se llevaban por la corrupción, por el soborno, por el amor del dinero. Se cumple la palabra que la raíz de todos los males, ¿qué cosa? Es el amor al dinero. Y dice que les ofrecían dinero a ellos, y en vez de estar a favor de la justicia, quien realmente tenía la razón, ellos se iban por quien les ofrecía la paga. No estamos lejos de la realidad a lo que pasa en estos tiempos. Amén. Vas ante la autoridad, vas ante la fiscalía, tú tienes la razón, pero aquel que es culpable le ofrece dinero al fiscal, le regala dinero, y todos los papeles, el caso, como dicen vulgarmente, se cambia de lugar, y uno dice: ¿cómo ver qué sucedió? Pues si yo, y aunque tenga qué cosa, las evidencias, ese es el gobierno terrenal, pero el gobierno de Dios gobierna con justicia, amén, y corta parejo, amén, aleluya. Tanto así que dice que en aquel día vamos a estar presentes todos, amén. Grandes, dice, y pequeños, y vamos a ser juzgados. Dice que se va a abrir un gran libro, amén. Ese libro, ahí está, hay un libro donde se registra nuestro nombre si realmente tomamos la decisión por Cristo, y otros libros de nuestras obras, amén, cómo fue nuestra conducta aquí en la tierra. Yo no sé cómo se está registrando tu vida allá en los cielos. Qué importante es. El día de ayer, ¿sabe algo? Que hemos sorprendido lo que Dios hizo en el evangelismo callejero, amén. Hubo una persona de los hermanos que estaban evangelizando, le habló, le compartió la palabra, y por eso este nombre se llama Desechando el Gobierno Divino. Y este joven iba con otro jovencito adolescente, se pasó, le habló y se pasó de largo, como que allá luego, ahorita no tengo tiempo. Pero el Espíritu Santo no lo dejó a ese joven, y no, solamente dio unos pasos y se regresó nuevamente a que le hablaran, amén. Y ahí estuvieron hablándole más de 20, 25 minutos. Oraron por él, amén. Qué gran necesidad. Muchas veces nosotros vamos huyendo de la presencia de Dios, pero ¿sabes algo? De Dios no nos podemos escapar, amén. Jamás no lo vamos a poder. Por más que tú le quieras hacer fuchi a Dios, por más que tú le digas no. Ahorita hubo una persona que le hablaron y humilde, según humilde, pero de humilde no tenía nada. Le dijeron: mire, usted necesita de Cristo. Y le digo que cuál fue su respuesta: yo no tengo tiempo para Dios. Oh, aleluya. Qué tremendo es escuchar a la gente que cree uno que tiene necesidad, pero realmente vemos que la verdadera necesidad es tener a Cristo en nuestro corazón. La necesidad no es que comer, que beber, que quizás sea una necesidad, pero no es la mayor necesidad, porque dice la palabra: los pobres siempre lo tendréis, pero a mí, ¿qué cosa? No siempre me van a tener, amén. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Yo no sé qué pueda pasar más al rato, qué pueda pasar mañana, amén. Pero lo importante es que yo tenga mi boleto para ir con Cristo al cielo, amén. Dice la palabra que estos personajes se corrompieron. Dice que Joel, Abías, se dejaban llevar por el soborno y pervertían, dice el derecho, nos dice el versículo 3.
Y el versículo 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Quienes eran ancianos, no mención de que los más viejos, sino los que eran líderes en ese lugar, se reunieron para tener una reunión con Samuel, y hablaron y vieron con Samuel. Versículo 5, y le dijeron: he aquí qué cosa, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas, dice, las naciones. Es como cuando nos queremos igualar a lo que hace el mundo. Nos queremos igualar a cómo vive la gente. Si todo el mundo hace esto, pues vamos a hacerlo. Todo el mundo se roba, pues vamos a robar. Todo el mundo hace esto, pues quiere decir que lo podemos hacer. Cuando tú quieres hacer lo que todo el mundo está haciendo sin la voluntad de Dios, ojo, haz un alto en tu vida, porque hay caminos que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho, pero dice la palabra, pero su camino es camino de muerte. Amén. No porque veas que todo el mundo no va para allá, quiere decir que es lo correcto. Amén. El camino del Señor dice que es angosto y es como estrecho. Amén. Siempre he usado como ejemplo, hubo una ocasión, un restaurante que había cerca del ADO. Me acuerdo que para ir a ese restaurante tenías que pasar de un lado, hermanos. Para ir a donde estaba el restaurante tenías que pasar literalmente de un lado. Me dice, mi padre dice, aquí donde vamos a ir te vas a hacer lo más delgado que puedas si queremos ir a comer. Yo no lo creía, y el día que fuimos, hermano, entrábamos a como una especie de patio, y luego para ir a donde estaba el restaurante, que estaba atrás como de unos edificios, literalmente el camino era angosto, estrecho, amén, así normal, a que yo quiero entrar, no entraba. Nos teníamos que poner, hermano, de ladito, y así de ladito cruzamos. Y saben algo, para sorpresa nuestra, pasamos ese pasillo así de ladito, y cuando llegamos al lugar pensamos que no iba a haber nadie, hermano. Había gente que estaba comiendo, amén, que no les importaba, ¿qué cosa? Querían pagar el precio por pasar, ¿qué cosa? El camino angosto. Pero hay gente que no quiere pasar por el camino angosto, porque el camino angosto, ¿sabes algo? Hay que meter, ¿qué cosa? La panza, amén. No se puede entrar con caguama, no se puede entrar con muñeco, no se puede entrar a nuestra manera que querramos, amén. Se tiene que entrar bien, correctamente, pero es un camino, ¿qué cosa? Seguro, que nos promete vida, y vida en abundancia, amén. Y a veces queremos ser como los demás. No podemos ser como los demás, porque los demás están perdidos, están equivocados, necesitan de Cristo, amén. Y el pueblo le dice: Samuel, ya estás viejo, Samuel. Y no era un buen pretexto para que ya desechara al profeta Samuel. Ya tú, Samuel, ya estás ruco, no. Porque Samuel, a pesar de que estaba viejo físicamente, tenía el Espíritu de Dios y podía seguir gobernando, amén. Y le tiran en cara también: tus hijos están un poco desviados, y pónnos un rey como todas las naciones tienen. Eso fue un golpe tremendo que recibe Samuel al escuchar que ya no quería que él le siguiera gobernando, amén. Y Samuel se siente triste. Pero algo que les decía yo en estos días, en el versículo número 6, ¿qué le pareció a Samuel esta noticia? Dice el 6: pero no agradó, ¿quién? A Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Cuando tú recibas malas noticias, cuando las cosas no están saliendo bien, ¿qué es lo que tú debes de ir a hacer? Dice la palabra que Samuel no le agradó, pero Samuel no se quedó así con los brazos cruzados. ¿Qué hizo Samuel? Dice, y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Cualquier cosa que vayas a hacer, o escuchas o recibes mala noticia, no tomes decisión a la ligera. Lo que tú tienes que ir a hacer es ir a orar a Dios y decirle: Señor, mira, me siento. Ayer que estábamos en el evangelismo callejero, teníamos un cartel que decía: necesitas de una oración, te sientes deprimido, te sientes triste. Y ¿sabes qué? Habían personas que llegaban y decían: me siento
triste, estresado, me siento deprimido, necesito que oren por mí, amén. Porque el único que nos puede dar libertad se llama Cristo, amén. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí, ¿qué cosa? Allí hay libertad, amén. Podemos tener lujo, podemos tener comodidades, podemos tener lo que creemos nosotros que necesitamos, pero si nuestra alma está siendo cautiva por Satanás, por el pecado, ¿sabes algo? Somos unos infelices, amén. Esto me trae a la memoria los grandes artistas que se están convirtiendo a Cristo. Dice que habían logrado fama, dinero, lo que todo mundo sueña tener, amén. Pero cuando llegaban al cuarto de su hotel, llegaban a la habitación del hotel, se sentían los más viles, solos, amén. Porque el dinero, la fama, ¿sabes algo? No lo llena todo. Quien llena todo de nosotros se llama Cristo, amén. La gente hoy en día va a celebrar a Cristo. ¿Se acuerda de Cristo cada año, hermanos? Y los otros días, ¿qué pasó con Cristo? Y hasta comercio hacen con Cristo, amén. Ni regalías recibe Cristo de el comercio que hace la gente, amén. Solamente lo tienen para pasar un momento. Pero Cristo no quiere que tú lo tengas, ¿qué cosa? En la mente, solamente en tus bocas. Porque hay mucha gente que tiene a Cristo, a Dios en la boca. Y nada más dice, ay, sí, gracias a Dios. Sí, esto y aquello, ay, Dios mío. Y todo esto, pero Dios no quiere estar solamente en tu boca. Dios quiere estar dentro de nosotros, en nuestro corazón, amén. La verdadera Navidad, pareciera que me voy a salir del tema, pero no es así, hermanos. La verdadera Navidad es cuando Cristo nace en nuestro corazón, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo. Esta fecha todo el mundo se conmueve, ay, escuchan las canciones, ay, dicen es el más feliz de todo el año, hermano. Quien tiene a Cristo todos los meses va a ser feliz, amén. Yo no espero el 24 ni el 25 de diciembre para celebrar a Cristo. Yo celebro a Cristo siempre porque Cristo vive siempre en mí, amén. Muchos tienen a Cristo, semejan a Jesús, como que lo semejan cada año como un bebecito, como un bebecito que tiene ahí un poquito de ropa, amén. Y cada año ahí se aparece el bebé, ahí se aparece el bebé en el pesebre. No, ya mi Cristo, ¿sabes algo? Nació hace mucho tiempo, creció y se ha hecho un hombre dentro de mí, amén. Y Él me guía y me enseña toda verdad, aleluya. Y Samuel se siente triste, se siente destrozado. Y cuando tú así te sientas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ir a la oración, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, ¿qué hizo primero Samuel? Antes que Dios le hablara, oró. Cuando tú oras, Dios responde, amén. 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a quien han desechado, me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Muchas veces nosotros le impedimos que Dios reine sobre nosotros. Hay mucha gente que a veces no entendemos por qué no quiere nada con Cristo. Porque no quiere que Cristo reine sobre ellos. Porque hay algo que te impide que reine Cristo sobre ellos. Y dice, hoy no, es que sí me gustaría. Mucha persona que dice, sí me gustaría, pero es que todavía me falta. Mira, querido amigo, no esperes ser perfecto, no esperes que todo marche bien en tu vida. Es tiempo de hacerlo. Aleluya. Dice que los sanos, dice, no tienen necesidad de qué cosa, de médico, porque están sanos. Es que supiera usted, pastor, es que yo no, mi vida es un desastre. Es que yo tengo muchas cosas pendientes por ahí y creo que no. Cristo vino por ti. Dios quiere saldar esa cuenta que tú tienes pendiente. Ya Cristo ya la saldó, amén. Cuando murió por nosotros en la cruz de Calvario, ya Cristo saldó, ya pecó. Y es que lo que yo he hecho es sí terrible, hermano. No hay pecado ni grande ni pequeño que Cristo no perdone, amén. El pecado es una carga. Aparentemente nos vemos bien, pero cuando tú no rindes tu vida a Cristo y cada vez te alejas más de Él, el pecado y pecas,
se hace una carga sobre ti. Y haces las cosas por hacer, pero no estás pleno, no estás satisfecho, necesitas buscas llenar tu vacío con ciertas cosas, pero así como estás, vuelves a quedar y hasta peor, amén. Porque la solución no la tiene nadie, amén. La solución la tiene Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, amén. Y dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde aquel día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, amén. Este pueblo que Dios había sacado de Egipto, Samuel se sentía triste porque sentía que ya no quería que él fuera ese líder. Y le dice Dios, tranquilo Samuel, relaja la vena, porque no te sigo, que sé que te sientes triste, pero quien realmente desecharon y no quieren que gobierne yo sobre ellos es a mí, Samuel. Ayer nos topamos con personas que nos decían, nos desechaban la palabra de Dios ahorita, pero no te desecharon a ti, desecharon a Él, porque tú no llevabas tu palabra, tú llevabas la palabra de Él, amén. Pero así como hubo gente que desechó la palabra, hubo gente que la recibió, ¿qué cosa? Con gozo y alegría, aleluya. Algo en el ambiente espiritual se destapó, amén. Recuerdo que cuando estábamos planeando este evangelismo callejero, me dice la líder del área de Ujieres, me dice, pastor, pero va a haber desfile, nos va a arruinar el desfile, le llamaron desfile navideño. Digo, pues mejor porque va a haber más gente, aleluya. Ay, es que como que toda la gente se va a ir. No, tú tranquila. Ahí Dios se va a mover. ¿Y qué pasó? Dios se movió, amén. La gente tiene hambre y sed del Señor. Y si ellos no vienen a ti, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que ir por ellos, amén. Y el pueblo ha querido seguir la costumbre que tenía antes de estar en la tierra prometida. En Egipto adoraban otros dioses ajenos y el pueblo quiere seguir esas costumbres. Tú y yo no podemos seguir las costumbres de aquí terrenales, amén. Tú y yo no podemos andar por vista, amén. Tú y yo debemos de andar por fe. Pero la fe no es algo que se obtiene, la fe se tiene que conquistar, amén. En el versículo 9, Dios le dice a Samuel, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En otras palabras, hazle ver que el no querer ser gobernados por mí, que yo no reine sobre ellos, entonces hazle saber cómo los va a tratar el rey. El versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo 11, dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corren delante de sus carros. Mira, él le empieza a decir todo. Si ellos pedían rey, todo lo que tenían que pasar a tener rey. 12. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas y los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y siguen sus mieses y a que hagan, dice, sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, todo lo que tenían que pasar. 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los daré a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. 16. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Y diezmará también vuestros rebaños, y seréis, ¿qué cosa? Sus siervos. 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová dice, no responderá en aquel día. Versículo 19, mira, aquí viene lo más grueso. Versículo 19 dice, pero el pueblo dice,
no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Esto me suele familiar, hermano. Como cuando le dices a tu hijo, mira, oye papá, que me quiero. Y ahorita ya no es casa, y ahorita me quiero juntar. Oye papá, es que yo me quiero juntar, dice, yo me quiero juntar. Esa muchacha. No, hijito, ¿qué te vas a juntar? Cásate con ella, mejor amar. No, está de moda, todos mis amigos se juntaron y que cae. Pero esa muchacha, hijo, mira, si te dices tú que te vas a juntar con ella, la tienes que mantener, esto, aquello, y a la muchacha igual le dicen en su repertorio, le tienes que lavar la ropa, le tienes que acostar con él, y le tienes que hacer esto, y una infinidad de cosas. ¿Y qué dice la muchacha? Ya me voy a juntar, ya. Y ya cuando están en el toro, ya saben lo bueno y ya se quieren bajar del toro. Ah, no, dicen, esto está difícil, está duro. Y así le pasó al pueblo. No quieren escuchar qué cosa, consejo. Hoy Dios nos está hablando y le está hablando a la humanidad y que dice, no pasa nada. No te juntes con esa persona, va a terminar, no pasa nada. Si aquí me dan mi dinerito fácilmente, ya. Yo lo que quiero, mira, como andan por vista, yo lo que quiero es tener un camionetón, yo lo que quiero es tener dinero, así, dicen que nada más con 2 o 3 horas que yo esté ahí, y rapidito el dinero, ay, yo quiero tener dinero, quiero tener armas, tener poder. Hay caminos que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho. Pero sabes, Dios ha llegado a tiempo a tu vida, amén, para decirte, detente de lo que estás haciendo, porque te equivocaste. Y Dios, que es un Dios amoroso, aleluya, Dios que es un Dios perdonador, si perdonó a la mujer adúltera que ya se había acostado consigo con 5 y tantos hombres, amén, la perdonó, le dio una oportunidad. ¿Cuánto Dios no lo va a hacer con nosotros? Que dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, ¿qué cosa? Procedan para el arrepentimiento, hermano. No estamos aquí por casualidad. Tú no estás aquí por casualidad, pero no seas como este pueblo que dijo, no nos hables más, sino nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. No, el consejo de Dios, no hagas lo que tu corazón te dice, porque te estás equivocando, aleluya. Versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Le dijo, esto fue lo que dice el pueblo. 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Cuando el ser humano no quiere entender, entonces dice Dios, ok, haz lo que se te pegue en gana, allá es tu problema. Yo no sé qué camino estás tomando, qué camino tú has tomado. No sé si has tomado el camino correcto o incorrecto, pero Dios, que es amoroso, oportuno, nos está dando un chance, una oportunidad para que recapacitemos, amén. Esto pasa cuando el pueblo no quiere ser gobernado por Dios y desecha el gobierno divino, amén. Sea el nombre que tenga el líder, pero cuando se deja gobernar por Dios y gobierna de la misma manera, el pueblo es motivo de bendición. Pero habrán personas que se dejan gobernar por Dios y ¿sabes algo? Esas personas estarán tranquilos, en paz y podrán liderar a ese grupo de personas. Dejarse gobernar por Dios, los resultados serán de bendición tras bendición, amén. Cuando tú te dejas gobernar por Dios, dice la palabra que nosotros iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, amén. Quiero que me acompañes al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, amén. Ya vamos a ir terminando porque nos esperan la venta de las ricas enchiladas, amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 28.
A partir del versículo 1 hasta el versículo 5, aleluya. Santo es Dios. Dice así, sígueme con tu mirada. Y reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de la tribu, los jefes de las divisiones que servían al rey, y los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Versículo número 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Amén. Aquí vemos a David como rey de Israel, ya después que el pueblo pide rey, pero este rey fue puesto no por hombres. El rey David, recordemos bien que fue puesto por ¿quién? Por la voluntad de Dios. Amén. Y dice la palabra que a pesar de que David tenía otros hijos que aspiraban a la corona, porque normalmente los reyes, su primogénito era quien aspiraba a la corona, o bien al que ellos elegían, pero normalmente era por ser el primogénito. Pero Dios, a pesar de que David tiene otros hijos, Dios le dice: yo quiero quien gobierne, sea quien, Salomón. Amén. Y cuando Dios establece y el pueblo se deja llevar, las cosas van a ir para bien. Amén. Capítulo 29, amén. ¿Qué pasó cuando Salomón se vuelve rey? Ahí en ese mismo libro, pero el capítulo 29, versículo número 22 y 23. ¿Estamos? Dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y antes que Jehová lo ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Versículo 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono que de Jehová en lugar de David su padre. ¿Y qué pasó? Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Vemos que cuando nos dejamos llevar por Dios, Dios nos va a dar la victoria de todo ello. Amén. Vemos que Salomón se sienta en el trono de Jehová. Cuando habla del trono de Jehová, es el lugar que Dios le había dado como rey. Amén. Fue elegido por parte del Señor y dice que fue prosperado. Amén. Cuando el pueblo entra en obediencia, cuando el pueblo entra bajo el gobierno de Dios, el pueblo tiene que ser prosperado. Amén. Ahora vamos al primer libro de Reyes, capítulo 8. Amén. Primer libro de Reyes. Ya estamos por terminar. Mi alma alaba al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Ahorita te digo los versículos. Aleluya. Versículo 25, 8:25. 8:25 dice, primer libro de Reyes 8:25 dice: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre. ¿Quién es este? Salomón. Amén. Lo que le prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí
que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Amén. Aleluya. Aquí vemos el cumplimiento de un hombre que se dejó gobernar por Dios. Fue David, y luego Salomón le da continuidad, amén, a lo que Dios establece. Amén. Ahora, ahí mismo, en primer libro de Reyes, pero vamos a ir al capítulo número 3. Amén. Capítulo 3. Necesitamos estas citas bíblicas para que aprendan a manejarla. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Pero vamos a estar leyendo a partir del versículo 3. Esto está impactante lo que vamos a estar leyendo. Amén. 3:3. Dice así: mas Salomón amó a Jehová, andando en qué cosa, en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche. ¿En qué se le apareció? En sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo. Pausa aquí. Si tú hubieses sido Salomón y Dios se te aparece en sueños, ¿qué tú le hubieses pedido? El genio de la lámpara se te aparece, ¿no? Y te dice: pídeme lo que quieras. Ay, hermanito del alma. Ya Salomón era rey, amén, nos queda claro. Salomón era rey. Y como rey, pues tú sabrías pedir algo como rey, amén. Aquí hay una gran oferta, una gran tentación, pero vamos a seguir. ¿Qué sucedió? 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dices hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto, ¿qué cosa? A mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Salomón reconoce quien lo puso ahí. ¿Fue quién? Dios. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, no tengo experiencia, no sé cómo hacer las cosas. Pero 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Es un pueblo, como es el pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9. Da pues a tu siervo, vamos a ver qué le pide, amén. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué le pidió Salomón en pocas palabras? No le pidió ¿qué cosa? No le pidió riqueza. Lo que reconoció Samuel es que necesitaba sabiduría, guianza de parte de él para que no se equivocara. Hay muchos que buscan a los brujos para hacer pactos con el diablo y lo primero que dice es que bueno, aquí quiero hacer pacto con el diablo. ¿Y qué quieres? Y lo primero que todo hombre pide, que ande en vida y riqueza. Yo quiero tener dinero. Y como es la debilidad del ser humano, cae y Satanás lo atrapa. Por eso la palabra no se equivoca, que la raíz de todos los males es el amor. ¿Qué cosa? Pero aquí las cosas no son así. Aquí Salomón no le pide ¿qué cosa? Ni le pide fama, ni le pide riqueza, ni le pide que aplaste él a sus enemigos. Solamente le pide, dice,
Da pues a tu siervo, dice, corazón, ¿qué cosa? Entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Mira lo que le está pidiendo. Porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Se resume en una sola palabra. En otras palabras, Salomón le pide al Señor sabiduría. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de pedir a Dios realmente? Sabiduría. El mismo proverbista Salomón dice que la sabiduría vale más que cosa, que el oro, que la riqueza, que la plata. Amén. Quien es sabiduría, esa persona es rico, porque la sabiduría nos hace tomar buenas decisiones. No confundamos, escucha esto, la sabiduría con la inteligencia, no. La sabiduría y la inteligencia son algo distinto. Salomón, yo puedo ver que es inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque supo pedir las cosas. Hay gente de ustedes que son inteligentes, saben hacer dinero, pero no están tomando buenas decisiones. Porque para tomar buenas decisiones en el camino y no equivocarnos, requerimos sabiduría. Y Dios dice en su palabra, está falto alguno, ¿qué cosa? De sabiduría que debe de hacer. Pídala a Dios. ¿Qué hizo Salomón? Estaba falto de sabiduría, no sabía cómo gobernar el pueblo. Entonces dijo, en resumen, Señor, dame sabiduría. ¿Y eso le molestó a Dios? No le molestó a Dios. Versículo número 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 11, mira lo tremendo, dice. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste, dice, para ti muchos días, es decir, que me dieras más vida, ni pediste para ti, ¿qué cosa? Que eso hubiese pedido cualquiera, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado, ¿qué cosa? Corazón como sabio. ¿Y qué más? Y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado, ¿qué cosa? Las cosas que no. ¿Y que no pidió Salomón? Dice, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David, tu padre, ¿qué va a pasar? Yo alargaré tus días. 15. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Me imagino a Salomón, un sueño. Bueno, pues vamos a hacer lo que hacemos siempre. No lo vamos a leer ahorita, lo vas a leer en tu casa, pero a partir del versículo 16 pasó algo en lo cual entró la sabiduría. Hasta ese momento Salomón se dio cuenta que ya tenía sabiduría. ¿Amén? Sucede un caso, lo cual una mujer, dos mujeres, se mueren los hijos, la aplasta una, aplasta al hijo de la otra y se lo cambia como están dormitadas, tenían sus hijos, pero una se encaramó encima de su hijo, que ya estaba media gordita, que lo aplastó y lo mató, lo asfixió el pobre niño, murió. Y cuando se da cuenta esa mamá que mató a su propio hijo, lo cambió. El muerto se lo dio a la otra mamá y le agarró su hijo vivo. Y cuando se despierta la mamá, pues el hijo vivo se da cuenta que le cambió. Pues ¿quién no va a conocer a su hijo, no? Es tan bonito que salen nuestros hijos, ¿no? Salen con los pelitos medio raritos. Pues este es mi chamaco, si aquí me punza todo, este es mi hijo, claro. Y la agarra y llevan este caso a Salomón. Y le llevan a Salomón, qué caso tan difícil, amén. Y dice, mira, que acá que esta me quiere quitar mi chamaco, que el mío es el que está vivo. Y la que tenía realmente su hijo vivo y que le habían cambiado, pues guardaba silencio. Y pues no habían cámaras para decir como hoy en día aquí, que acá, sí, ¿no?
Qué caso tan más difícil, además, resolver, que solamente quienes sabían, pues eran ellas dos, ¿no? Pero Salomón, con esa sabiduría que ya Dios le había dado, dice, tráigame una espada, dice. A él, páseme al que quedó vivo. Dice que cuando agarre, y si lo vamos a partir ahorita en dos, dice. Un pedazo para la que dice que es de él y otra que dice que no es su hijo. Un pedazo. Y cuando Salomón estaba decidido a partirlo en dos, iba a brotar un corazón. Y grita un corazón y dice, no le hagan nada. Dice, que se lo quede, prefiero quizás no tener a mi hijo, pero verlo vivo, eso me va a dar más satisfacción. Y se quema el caso. Y el hijo muerto dice, sí, dice, pártelo, pues si no le había costado, ¿no? Mira cómo actuó la sabiduría. Sí, dice, pártelo, y la otra, no, que se lo quede ella mejor. Y Salomón agarra al niño vivo y se lo da a la otra mamá que dijo que se lo quedara la otra. Y la otra pues le daba igual. Y así se resolvió el caso. Si no había sabiduría. Es decir, la sabiduría nos hace resolver las cosas correctamente. ¿Por qué la gente no quiere nada con Cristo? Porque no quiere nada con la sabiduría. Porque la sabiduría lo va a llevar a tomar buenas decisiones en su vida. Amén. Vemos aquí la grandeza de Salomón. Y porque Salomón le pidió sabiduría al Señor, Dios le da fama, le da poder, le da riquezas. Amén. Quiero terminar con esta cita bíblica. Ahí mismo en primer libro de Reyes, en el capítulo 3, ahí mismo, versículo 13, ya lo leímos, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y cuando alguien da una respuesta correcta, que es la palabra célebre que nosotros decimos, eres sabio como Salomón. Amén. Capítulo 10 de ese mismo libro. Con este terminamos. Capítulo 10, versículo 21. Mira aquí tremendo el poder que Dios le había dado ya a Salomón. Y si todos los vasos de beber del rey Salomón, ¿de qué eran? Eran de oro, no era tu Tupperware, hermano, eran de oro, hermano. No era de ese de allá de Guxa, hermano, que se quiebran todo, hermanito. Ni eran de lata, no, eran de qué? De oro. Y así mismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de qué cosa? De oro, no cualquier oro, hermano. ¿Cómo era? Oro fino. No tu charolita ahí, tu peltre, que está todo bollado. No. Toda la vajilla. Le cocinaban a Salomón en cosas en oro fino. Y sigue diciendo, nada de plata. Porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Nada de plata. Todas las naciones del mundo, te digo, que tienen en sus reservas, y con eso se mide su economía, oro. Todas las naciones del mundo. Y Salomón tenía oro al grado que llegaban de muchos reinos a uno a escuchar la sabiduría de Salomón y ver las riquezas que Salomón. Es decir, cuando nosotros tenemos sabiduría y usamos la sabiduría de una manera correcta, la sabiduría nos va a traer bendición, nos va a traer prosperidad. Amén. Pero pidamos como Salomón, que no pidió riqueza, no pidió ver sus enemigos derrotados, sino pidió sabiduría para poder conducirse entre el pueblo. Ponte de pie. Mi alma alaba al Rey. Dice la palabra que es sabio el que gana almas. Ayer se actuó con sabiduría, amén. Y lo vamos a volver a hacerse. Muy hermoso.
Salió el espíritu de evangelización, amén. Hablábamos de los dones, hablábamos de los ministerios, se activaron en ese momento, amén. Qué hermoso es ver cuando llevamos una palabra de esperanza a la gente que no la tiene. Y nos damos cuenta que cuando tú veías a las personas, los que salieron, tomaron el atrevimiento de evangelizar, que aunque tú los veías bien vestidos, la necesidad que tenían, porque la necesidad realmente no es el dinero, tener dinero, vestir bien, la necesidad realmente está muy adentro de nosotros. Que esa alma que no tiene a Cristo, esa es su verdadera necesidad. Aquí no estamos por casualidad, Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros. No deseche el por qué Dios te tiene aquí. Cierra tus ojitos. No estás de casualidad aquí. No estás de casualidad aquí. Ahí en tu mente, en tu corazón, dile: Señor, te doy gracias por traerme, por permitirme escuchar tu palabra.